8:31 minutos. Vamos con el comentario de Eury Cabral. Ramón Paulino, en Santiago de los Caballeros, está en contacto con José Miguel Minier. José Miguel Minier es el abogado de la familia de Ernesto Fadul. Y la familia Suet, el señor Eduardo Suet, alega que ellos fueron engañados cuando firmaron un documento que no era un desistimiento contra Vitico Fadul, sino en el caso de Ernesto Fadul. Está en la línea telefónica Ramón Paulino. Bueno, pues vamos con el comentario de Eury, entonces a las 8:32 minutos. No, lo que ocurre es que se ha publicado que hubo un desistimiento en Santiago de los Caballeros de las familias contra el caso de Vitico Suet, el hijo de Ernesto Suet. Desistieron de la amenaza del doctor. Entonces, ellos dicen que no han desistido del caso de Vitico Suet. O sea, del papá sí, pero no del papá de Ernesto Fadul. Sino de las amenazas que hizo el papá, fue que ellos no se van a querellar contra el papá, pero contra el hijo permanece la querella. Entonces, aquí está el José Miguel Minier, que es abogado del doctor Ernesto Fadul y de Vitico Fadul. Paulino, adelante. El connotado y destacado abogado de Santiago, pasado presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la seccional de Santiago, y que, como tú has dicho, es el abogado de Víctor Fadul. En la mañana de hoy, Eduardo Suet, José Miguel, ha dicho que hay un documento que ellos firmaron y que supuestamente no fue el documento que se le había presentado para ellos firmar, en lo que ellos estaban haciendo un desistimiento de la querella en contra de Víctor Fadul. Ellos dicen que realmente estaban desestimando la idea de mandar a Ernesto Fadul. ¿Qué tú tienes que decirnos con relación a eso? Lo primero que debo decirle es gracias por la llamada y permitirme hacer algunas puntualizaciones sobre eso. Lo primero es que Eduardo Suet, yo no escuché esa palabra que lo ha dicho, pero si dice eso, entonces hay que mandarlo a un centro psiquiátrico para que lo analice a ver si es bipolar o tiene algún problema mental. Porque él, cuando le puso la querella a Ernesto Fadul y el fiscal lo interrogó, ahí mismo delante del fiscal desistió de la querella contra Ernesto Fadul. Y después la querella de su hijo Máximo y de su sobrino Fabio Pachó Suet y de su novia, de su sobrino Alexa Guareño, hicimos una reunión que prácticamente familiar, y yo le propuse hacer una misa de paz y de reconciliación, que él lo vio muy bien, para invitar a la prensa, porque eso fue un asunto de muchachos. Y se han magnificado y han hecho una presión mediática contra Víctor Fadul por los problemas que ha tenido político su padre. Entonces, ¿qué sucede? A ellos se llegó a un acuerdo donde él firmó, a él no se le pagó por ese desistimiento ni nada, solamente se le cubrió el costo exactamente de la clínica que tuvieron, que ellos pagaron. Y más aún, su abogado, Juan Carlos Abreu, firmó el acuerdo y no quería firmar porque estaba pidiendo una suma de dinero que Eduardo Suet estaba opuesto a pagarle, y nosotros también, porque no había costas procesales para nosotros pagar, porque no había ningún acuerdo en cuanto a asuntos pecuniarios. Entonces, ¿qué sucede? Es lamentable que por la presión, si es cierto, porque yo no lo he escuchado a él, que él diga eso. Lo lamentable de ese caso, señores, Milton, Julio, María Elena, es que deben nada más un minuto para decirle lo que pasó ese día de ese hecho, según la versión de la fiscal de Santiago. Abogado, perdón, antes de que describa lo que pasó ese hecho, él lo que argumenta es que llegó a un acuerdo con el padre, Fadul padre, para que él asumiera los gastos de la clínica, de la recuperación. Y que no se suspendía lo de la demanda, pero que el otro caso continuaba. Y él dijo, me dieron una serie de documentos, muchísimos documentos a firmar, o sea que pudiera ser que en un momento le hicieran firmar algo, pero que él mantenía la otra demanda, solo desistía del caso del padre, que el acuerdo solo se limita a que el padre, el señor Fadul, iba a cubrir esos gastos de la clínica. Porque usted lo acusa de bipolar. Que esa declaración la dio en este programa hace un rato.
Lo lamentable, María Elena, lo primero es que no existe un termómetro para medir la seriedad de Eduardo Suez y la seriedad mía como profesional, persona pública y privada. Porque él está poniendo entredicho la personalidad y la seriedad mía como profesional, de que le dimos muchos documentos. No. Eso se habló con él tranquilo. Y él, de la querella de Neto Fadul, desistió delante de un fiscal en la base aérea. Que ese documento no menciona la querella de él, solamente la de sus hijos y de sus sobrinos. Pero déjeme decirle lo que pasa. Parece que él ha tenido alguna presión, lo que me imagino, porque él salió a recoger con el notario Rafael Benoit, donde su hijo a su casa, donde su sobrino a su casa y donde la novia de su sobrino, a recoger la firma. ¿Cómo iba a decir una persona de más de 50 años, un empresario de Santiago, en su propio vehículo salía a saltar a decir que tiene que firmar su hijo, su sobrino y la novia de su sobrino documentos de acuerdo de una querella de que no tiene nada que ver con ellos? Eso es una falacia de parte de él, y es lamentable que sí es cierto que él está diciendo eso, pero la realidad del hecho es, señores, qué bueno que la sociedad y el pueblo lo escucha a través de su programa, es que ellos dicen, los Suez, por primera vez en la historia, ustedes pueden ver que un perseguido se convierte en un victimario. Ellos dicen, en la declaración que dice la fiscal y en el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público, que ellos saliendo de la avenida Metropolitana de los Jardines, esquina 27 de febrero, se toparon con 2 vehículos y no lo dejaban pasar a Fabio Pachó Suez, sobrino de Eduardo Suez, y llegaron hasta la intersección de la Estrella Sadalá con 27, donde está el Huacalito, aquí en la oficina pública. Sí, yo lo medí eso mide 600 metros y hay 3 vías para ello desviarse, Fabio Pachó Suez. Y cruzando el semáforo, ya él había llamado a su hermano diciéndole que 2 vehículos le estaban obstruyendo el paso. Y frente al supermercado central de ese semáforo, ahí son 200 metros, chocaron ellos, Fabio Pachó, una Ranger Rover negra que nadie sabe quién es, Víctor Fadul y Paul Rodríguez, se van cuando ven eso. Eso es frente al supermercado central. Del supermercado central donde sucedió el hecho, el accidente, hay 1.2 kilómetros. Son 2 kilómetros que duraron los Suez de persiguiendo a estos muchachos. En el parquecito de los Jiménez interceptaron a Paul Rodríguez, que es sobrino de Víctor Fadul, el hijo de Ernesto. 4 vehículos, 2 adelante, 1 atrás y 1 en la. Cuando Víctor Fadul ve eso, se va al cuartel de la Junta, que está como a 300 metros, y habla con el oficial del día y le dice, mire, me están por atracar, vamos allí, que yo dejé un sobrino mío. El oficial del día le dice, no, yo estoy solo, los otros militares están en servicio frente a los Jiménez. Y él vuelve para donde dejó su sobrino, y ahí es que sucede el accidente, que él se perturba cuando ve que están machacando a golpes su sobrino, que llegó al hospital joven, inconsciente, que se cree que va a ser epiléptico con la prueba que le han hecho los neurocirujanos. Entonces, ¿qué sucede? La fiscal le ha faltado al principio de objetividad por la presión mediática a ese caso. ¿Cuál? Que ella tenía que ir al cuartel de la Junta a ver si es una coartada que Víctor Fadul está haciendo y de interrogar al oficial de día. Y al supermercado central, que hay 2 serenos, y averiguar si es verdad que sucedió un hecho donde los Suez pelearon con una persona. Doctor, sí. De todas maneras, como abogado, oriéntenos, ¿qué pasa cuando ellos, a pesar de haber firmado, porque firmaron el documento, aunque diga don Eduardo ahora que fue de manera inadvertida, que usted se lo colocó entre muchos otros documentos y él creía que estaba firmando una cosa y usted los puso a firmar otra, pero aunque ellos hayan firmado este documento, al ellos desconocerlo, entonces eso anula el desistimiento? No. Lo que anula ese documento es si esa firma es falsificada. Exacto. Ellos lo que tienen que poner una querella por falsedad contra el notario, contra mí y contra todo el que estaba involucrado en ese documento ahí. Y al INACIF para hacerle un experticio caligráfico. Fueron engañados. Eso es una charlatanería y una irresponsabilidad de parte de Eduardo Suez, si él está diciendo eso. Eso es una charlatanería de parte de él. Él lo que tiene que saber, si él no tenía dinero para sacar a su hijo de la clínica y la necesidad lo llevó a llegar a ese acuerdo, es otra cosa. Es otra cosa, porque en el fondo discutiremos esa persecución que le hicieron los Suez a ellos, a Víctor Fadul y a Paul Rodríguez,
entonces, si hay una excusa legal de la provocación, que son eximentes de responsabilidad penal, que no es la etapa procesal de discutirlo. Lo lamentable es que los jueces, con la presión mediática y los fiscales, violen la norma groseramente contra eso. Doctor, porque no puede ser que escúchame Martínez Pozo, que un 309 quede 6 meses a 2 años de prisión en el peor de los escenarios, que lo condenía y le ponga 1 año de prisión preventiva, sí, cuando le están poniendo una pena por adelantada sin saber lo que va a pasar en el juicio. Doctor, además de Eduardo Suez, ¿quiénes otros firmaron este desistimiento? Lo firmó la hermana de Eduardo Suez, Margarita Suez, la mamá de Fabio Pachó, firmó Eduardo Suez, firmado su hijo Máximo Suez, firmó Fabio Pachó Suez, el sobrino de él, firmó la novia de Fabio, y firmó su abogado. Entonces a toda esa gente engañamos, metiéndole papel. Bueno. Eso en la mente de ellos está eso. Bueno, pues gracias, doctor. Yo creo que ahí hay cosas que usted ha dicho que realmente edifican un poco también a la opinión pública. Gracias al doctor José Miguel gracias Minier. a ustedes. Sí, el abogado de Ernesto Fadul y de Vitico Fadul. Bueno, él ha dicho algunas cosas. Que son razonables, ¿no? Porque ciertamente don Eduardo Suez admitió que llegó a una negociación, y que él llegó a una negociación para que le pagaran la clínica de sus hijos y le cubrieran los gastos médicos de sus hijos. Él llegó a una negociación. Entonces, pero dice que supuestamente era para desistir del caso de la querella contra Ernesto Fadul. Entonces la pregunta es, ¿él no tenía a su abogado leyéndole un documento? Porque cuando usted va a firmar un desistimiento, hay que leerlo. Eso es un acuerdo entre las partes. Sí. Es un acuerdo entre las partes que a veces dura más que el mismo acuerdo. Eso es un proceso. Déjame ver qué tú pusiste ahí. Entonces usted, déjame ver el abogado suyo antes de usted. No, y tanta gente firmando. No, y su abogado. Y su abogado no lo puede poner. Borrameto, quítame aquello, agrégale. No lo puede, que uno firma. No lo puede poner a firmar una cosa. No, pero el abogado está para eso, para chequear que la cosa firme como debe ser. Lo firmó toda la familia. ¿Qué habría pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habría pasado? Porque la verdad es que ellos quedaban muy mal con esto. Quedaban muy mal con esto porque este muchacho, Emilio Morel, no era un ente del conflicto, pasa a solidarizarse con ellos. De repente, el tipo está muy en las peores condiciones. Es su familia la única que va a mantener una querella. Y entonces todos los otros ya se habrían arreglado. Y además, como él dice, porque fíjense que don Eduardo dijo que él no se vendería jamás y que se defiende del problema de la negociación económica. Parece que el error fue haber llegado a un acuerdo económico, independientemente de que él tenía encima el costo de las clínicas de sus hijos. ¿Dónde era que estaba? En el home. Sí. Imagínate. Eso corriendo ese internamiento. ¿Y qué hace el home? No, por todo, ¿Por qué estaba ahí? Por toda la situación. Esa es la unión. Pero ¿por qué estaba ahí? No, él dice porque le pasaron un carro por encima, le dieron unos golpes. Sí. 4 veces. El asunto es, miren, cuando tú llegas a un acuerdo, yo también cuando... Pero va a un lugar donde lo puedan... puedan resolver. No, dice la causa. Está ingresado en el home. Por lo que pasó con él. ¿Y qué tú querías? ¿Que lo llevaran a un hospital? Está ingresado en el home porque alguien lo agredió. Claro, pero oye, ahora José... Porque alguien lo agredió. Oye, si tú me haces algo... O él fue ahí por su pie. No, pero oye... Ingresen, me vean. Pero vaya a la clínica médica. Pero oye, no, él dice él, ¿por qué? Ahora, si nosotros tenemos un conflicto... Alguien lo agredió. Nuestros hijos pelean. Pero oye, nuestros hijos pelean. Hay una situación, el tuyo abusa del mío. Perfecto. Yo te someto por eso. Entonces tú dices que tú me vas a matar. Yo te someto por eso también. Sí. Si nosotros llegamos a un acuerdo, es muy difícil que el acuerdo sea nada más para quitarte. Digo, no, tiene que la apariencia. Involucra todo. O sea, si yo voy a negociar contigo, yo te digo, no, espérate, tú me vas a quitar esto y el de mi hijo, porque yo no voy a aceptar que me quiten nada más el mío. Es que el origen de la amenaza es porque tú me agrediste. Exactamente. Entonces, todo lo ahí yo creo que si no leyeron bien el acuerdo, lo lógico es que el abogado iba a decir, no es solamente contra la amenaza por la muerte, sino por todo lo que pasó. Eso es vinculante. La reacción de la sociedad de Santiago cuando se enteró de esta cuestión, porque tú quedas muy mal. Sí, eso es verdad. Se siente como que... hay una situación entre nosotros 5, ¿no? Entonces, uno entonces nos vamos a poner 4 para retirar y que el otro se quede. Sí, eso no. Sustentando una querella cuando el otro se vinculó a este problema por nosotros. Y el que más perjudicado está. Y está en una cama. Y en la situación más difícil. Y nosotros estamos sueltos. Entonces,
ahí hay una situación que... Por ejemplo, que Eury te dio una golpeada a ti. Ay, no, yo no, tú sabes que soy hombre de paz.